Vamos a continuar con el tejido. Tejí un total de 8 filas y nos quedó de esta forma nuestro canesú cuadrado. Ahora vamos a hacer una fila de división de partes. Van a ver que nosotros veníamos tejiendo todo completo, es decir, las delanteras, las mangas y el cuerpo. Y ahora lo que vamos a hacer es dividir para empezar a tejer solamente el cuerpo. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a hacer la fila de división de partes entonces. Y como somos nuevas en el crochet, entonces le voy a indicar. Esta era una delantera, esta era la otra delantera, esta era la manga, esta era la manga y esta parte era la espalda. Bueno, vamos a empezar entonces con la fila de división. Vamos a tejer primero esta primer delantera. La vamos a tejer en punto vareta. Vamos a hacer 2 cadenas para levantar la labor y vamos a tejer vareta sobre vareta. Vamos a tejer hasta llegar hasta las 2 cadenas que tenemos. Bueno, vamos a seguir tejiendo entonces vareta sobre varetas y vamos a tejer hasta estas 2 primeras cadenas. Ahí nos detenemos. Tejimos la primer delantera, llegamos hasta el lugar donde están las 2 cadenas y ahí vamos a tejer 2 varetas, 1 y 2 varetas. Ahora voy a tejer 3 cadenas, 1, 2 y 3 cadenas. Y van a ver que esta parte que corresponde a la manga la vamos a saltar. Yo no voy a tejer aquí, sino que voy a tejer directamente sobre la esquina que sigue, que es esta. Entonces saltamos este lugar, no tejemos y pasamos directamente a tejer sobre las 2 cadenas que siguen, que son estas. Ahí, en este lugar vamos a tejer 2 varetas. 1 y 2 varetas. Y ahora continuamos tejiendo varetas sobre las varetas de la fila anterior. De esta forma. Bueno, nos vamos a detener un poquito, vamos a mostrar cómo quedó dividido. Van a ver que de esta forma ya dejamos separado lo que va a ser el cuerpo de lo que va a ser la manga. Bueno, ahora vamos a seguir tejiendo todo en punto vareta sobre la espalda, acuérdense que esta es la espalda, y vamos a tejer hasta llegar a estas 2 cadenas. Cuando terminemos, cuando lleguemos a este lugar, vamos a volver nuevamente. Tejimos las varetas sobre la espalda, llegamos hasta donde están las 2 cadenas y aquí también vamos a tejer sobre estas 2 cadenas, vamos a hacer 2 varetas, 1 y 2 varetas. Ahora voy a tejer 3 cadenas, 1, 2 y 3 cadenas. Y aquí está la parte de la manga. Vamos a saltar los puntos de la manga y vamos a pasar directamente a tejer sobre la esquina que sigue, que es esta, que sería la última esquina. Bueno, entonces directamente pasamos a tejer sobre esta esquina. En esta esquina vamos a tejer nuevamente 2 varetas. 1 y 2 varetas. Y ahora tejemos varetas sobre las varetas de la fila anterior. Bueno, de esta forma vamos a seguir tejiendo hasta llegar al final de la fila. Terminamos de tejer la fila y de esta forma hicimos la fila división de partes. Les voy a mostrar un poquito cómo quedó esta fila. Van a ver que separamos lo que va a ser el cuerpo de lo que va a ser las mangas posteriormente. De acá también. Así que de esta forma les tiene que quedar dividido las partes. Bueno, ahora vamos a continuar tejiendo lo que va a ser la parte del cuerpo y también lo vamos a tejer con filas de varetas para que sea fácil para ustedes. Como este es el primer proyecto, entonces vamos a tratar de que sea lo más fácil posible. Ahora vamos a empezar a tejer filas de varetas que van a corresponder a lo que va a ser el cuerpo. Y acá se teje de forma normal, van a ver que no van a tener ningún inconveniente. Bueno, vamos a empezar haciendo 2 cadenas para adelantar la labor y ahora vamos a tejer varetas sobre las varetas de la fila anterior.
Bueno, yo voy a seguir tejiendo entonces varetas y vamos a tejer hasta llegar al lugar de las 3 cadenas. Llegamos al lugar de las 3 cadenas. Sobre estas 3 cadenas vamos a tejer 3 varetas, es decir, una vareta por cada cadena. Entonces, acá tengo una cadena, trabajamos una vareta. Ahora sobre la segunda cadena, 2 varetas y ahora sobre la tercera cadena. Hicimos 3 varetas sobre las 3 cadenas. Y ahora continuamos tejiendo varetas sobre las varetas de la fila anterior. Acuérdense que estas varetas que estamos tejiendo ahora, en esta parte, corresponden a lo que era la espalda. Bueno, de esta forma vamos a seguir tejiendo y vamos a tejer nuevamente hasta llegar a las 3 cadenas que siguen, que son estas. Llegamos a las 3 cadenas y aquí también vamos a hacer sobre cada cadena una vareta. Vamos a tejer entonces 3 varetas. Tejo una vareta sobre la primera cadena, la segunda vareta sobre la cadena que sigue y la tercera vareta sobre la tercera cadena que sigue. Bueno, entonces tejimos 3 varetas sobre las cadenas que teníamos. Ahora continuamos tejiendo varetas sobre las varetas de la fila anterior. Y ahora llegamos, en este lugar sería la parte de la delantera. Bueno, de esta forma vamos a seguir tejiendo hasta llegar al final de la fila. Llegué al final de la fila y antes de continuar con el tejido vamos a hacer la siguiente aclaración. Vamos a ver en este caso que es importante aquí cuando llegamos a este lugar tomar la medida del saquito para saber si está bien. Pero antes de ver las medidas lo que le voy a explicar es lo siguiente. Podemos tener varias causas para que el talle no nos salga igual, es decir, si damos todas las indicaciones y ustedes ven que no les sale el talle, entonces las causas pueden ser las siguientes. Uno, primero el grosor de la hebra. Van a ver que aunque sea lana bebé y todas compremos lana bebé, a veces pasa que la lana puede ser más finita o también puede ser a veces un poquito más grueso. Eso que sea un poquito más finita o un poquito más grueso de lo que yo estoy utilizando puede hacer que mi saquito quede más grande o más chiquitito. Esa es una causa. La segunda, estamos aprendiendo a tejer, entonces la tensión que nosotros tengamos puede también hacer que sea nuestro saco más chiquito o más grande. ¿Por qué? Si yo tensiono mucho el hilo, entonces lo que va a hacer es que el saco me quede más ajustado, me quede más chiquito. En cambio, si mi tensión es más flojita, entonces va a hacer que mi saquito sea más grande. Bueno, esas son las causas que nos podemos encontrar, que nuestro tejido no sea el tamaño que estamos haciendo. En este caso, acuérdense que yo estoy haciendo el talle de 3 a 6 meses de edad. Puede ser que me quede más chiquito o más grande, pero lo vamos a poder corregir. Bueno, este es el momento donde yo voy a tomar las medidas, donde yo voy a saber si está bien mi talle. Bueno, lo primero que vamos a tomar es la medida del ancho. Para este talle, bueno, el ancho, van a ver que así vamos a ubicar de esta forma el canesú. Aquí, en la parte de la manga, me tiene que coincidir estos dos laterales. Y de acá también. Y van a ver que aquí tengo un espacio en el centro y en ese espacio van a estar después los bordes de las delanteras, así que no importa si queda con este espacio. Si lo juntamos no va a estar bien porque en realidad acá tiene que quedar el espacio para los bordes, es decir que va a haber algo acá. Entonces así lo tenemos que colocar. Lo importante es que coincidan acá estos bordes. Bueno, una vez que hicimos esto, que colocamos bien nuestro tejido, lo que vamos a hacer es medir con cinta métrica, desde acá hasta acá. Eso va a ser el ancho de la prenda. Bueno, para este talle de 3 a 6 meses tiene que tener aproximadamente 22 centímetros de largo. Puede ser que tenga unos centímetros más, es decir, 1,
1 centímetro, medio centímetro o 2 centímetros si nos gustaría que nos quede un poquito más grande. Si no, con 22 centímetros sería lo ideal. Y la segunda medida que vamos a tener en cuenta es el largo de la sisa, esta parte. Vamos a medir desde acá hasta acá los centímetros que tenemos. Para este talle tenemos que tener aproximadamente 10 centímetros de largo. Bueno, entonces verificamos esas medidas, vemos si está bien y continuamos. Si llega a pasar que quedó muy grande, que acá por ejemplo, bueno, si tenemos 10 centímetros y medio, 11 centímetros a veces no es gran diferencia. En realidad serían, por ejemplo, si acá tenemos 11 centímetros, la sisa nos va a quedar de 22 centímetros. Bueno, en este caso podemos dejarlo así, si vemos que está grandecito está bien porque a veces preferimos tejer y que nos dure más, pero si lo vemos muy grande entonces lo que vamos a hacer es corregir el canesú y van a ver que nosotros para hacer el canesú primero tejimos 8 filas. Si me quedó muy grande entonces en vez de tejer 8 filas voy a tejer 7 filas. Y después vamos a hacer la fila de división como lo tejimos en el tutorial, es decir, no se modifica nada porque las filas, no importa si tenemos 10 filas, 8 filas, 5 filas, eso no modifica después lo que vamos tejiendo. Entonces, nosotros tejimos 8 filas, ustedes pueden tejer 7 filas y hacer la división como lo hicimos aquí. Ahora, si me quedó muy chiquito, veo que me queda chiquitito, que está chiquito, entonces en vez de tejer 8 filas voy a tejer 9 filas y después hacemos como hicimos la división. Es decir que de esta manera nosotros podemos modificar el canesú, ya sea disminuyendo filas o aumentando filas. Bueno, una vez explicado esto que era muy importante para que ustedes tengan en cuenta la medida y no tener que tejer todo y después decir tengo que desarmar todo porque el talle no es, tomemos estas precauciones. Bueno, ahora vamos a continuar. Van a ver que tejimos una fila de varetas y ya estamos tejiendo la parte del cuerpo. Y ahora vamos a continuar tejiendo filas de varetas. Yo voy a tejer ahora la segunda fila de varetas del cuerpo. Vamos a hacer 2 cadenas para levantar la labor y ahora voy a tejer varetas sobre las varetas de la fila anterior. En este caso ya no tenemos problema porque tenemos que tejer sobre todas las varetas de la fila anterior. Bueno, yo voy a seguir tejiendo todo en punto vareta y voy a tejer hasta llegar al final de la fila. Es decir, voy a tejer por acá, por este lado, que será la espalda, por aquí, hasta llegar al final. Llegamos al final de la fila. Bueno, a partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque vamos a seguir tejiendo filas de varetas y vamos a tejer hasta tener, midiendo desde acá, van a ver que acá yo tengo la parte de la sisa. Bueno, desde este lugar, desde esta abertura, voy a tejer hasta tener aproximadamente 15 centímetros de largo. Cuando tenga esa medida voy a volver nuevamente. Vamos a continuar con el tejido. Tejí aproximadamente 15 centímetros de largo, midiendo desde aquí hasta aquí. Ahora vamos a realizar un borde, que vamos a tejerlo en punto bajo. En este caso, si nosotros no queremos este borde, lo que podemos hacer es tejer 2 centímetros más y así nos queda de 17 centímetros de largo y no tendríamos que hacer el borde en punto bajo. Bueno, en mi caso vamos a trabajar el borde en punto bajo, vamos a hacer filas de punto bajo. Entonces vamos a comenzar con la primera fila, vamos a hacer una cadena y vamos a trabajar un punto bajo sobre cada vareta de la fila anterior. Entonces tejemos todo en punto bajo. De esta forma vamos a ir tejiendo hasta llegar al final de la fila. Terminamos de tejer la fila en punto bajo. Ahora vamos a dar vuelta el tejido y vamos a volver a tejer otra fila en punto bajo. Vamos a hacer una cadena y seguimos tejiendo puntos bajos sobre los puntos bajos de la fila anterior. Y de esta forma vamos a ir tejiendo hasta llegar al final del tejido. Bueno. A partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque vamos a seguir tejiendo filas de punto bajo. En total vamos a tejer
entre 4 a 5 filas de punto bajo. Cuando terminemos esas filas vamos a volver nuevamente. Terminamos de tejer el borde del cuerpo, en total hicimos 4 filas de punto bajo y de esta forma terminamos de hacer la parte del cuerpo. Ahora vamos a trabajar los bordes de las delanteras. Vamos a tejer primero el borde de la delantera derecha. En el caso que estemos tejiendo para nena, sugiero ver el borde del saquito para nena, porque van a ver que en el borde de la delantera derecha van los ojales en el caso de ser mujer. En cambio, para hombre no tenemos que hacer los ojales en este borde. Bueno, vamos a empezar entonces con la primera fila y en la primera fila vamos a tejer puntos bajos. Vamos a ir levantando por este lateral todo punto bajo. Voy a comenzar haciendo una cadena y empezamos a levantar puntos bajos. En este caso van a ver que no hay una indicación precisa, solamente tenemos que ir levantando puntos bajos y lo que vamos a tener en cuenta es que el tejido nos quede recto, es decir, si nos queda muy ajustado de esta forma o muy abierto, entonces no estaría bien. Lo único entonces tenemos que tratar es que el tejido nos quede lo más recto posible sin que se abra ni tampoco se cierre mucho. Bueno, vamos a seguir entonces levantando puntos bajos hasta llegar al cuello. Terminamos de tejer la primera fila. Ahora vamos a dar vuelta el tejido y vamos a tejer la fila 2 y lo vamos a hacer en punto media vareta. Voy a tejer 2 cadenas para levantar la labor y la primera media vareta la voy a hacer sobre el primer punto bajo de la fila anterior. Y ahora tejemos todo en punto media vareta hasta llegar al final de la fila. Llegamos al final de la fila 2, ahora vamos a dar vuelta el tejido y vamos a tejer la fila 3 también en punto media vareta. Empezamos haciendo 2 cadenas para levantar la labor y la primera media vareta la tejemos sobre la primera media vareta de la fila anterior. Y ahora tejemos todo en punto media vareta hasta llegar al final de la fila. Terminamos de tejer la tercera fila. Ahora van a ver que voy a hacer una cadenita para cerrar y vamos a cortar la hebra. Cortamos, estiramos y ahora vamos a perder esta hebra. Vamos a enhebrar el hilo y ahora voy a pasar a perder la hebra del lado no visible del tejido, que sería el lado del revés. Seguimos perdiendo por este lugar. Acuérdense que esta es mi forma de perder. Si ustedes conocen otra o si no les gusta, pueden buscar otros videos tutoriales para perder las hebras. Bueno, acá van a ver que voy a hacer el último tramo. Ahora lo que vamos a hacer es cortar la hebra que nos queda o el sobrante. Bueno, de esta forma terminamos de hacer el borde. Ahora vamos a tejer el borde de la delantera izquierda. En este borde acuérdense que vamos a hacer los ojales porque este es un saquito para varón. Vamos a comenzar tejiendo tal cual las filas que teníamos para el otro borde, con la sola modificación que tenemos que hacer los ojales, nada más. Bueno, vamos a empezar. Vamos a tejer primero la fila de punto bajo y en este caso lo tenemos que tejer en espejo. Es decir, que si yo empecé el otro borde por acá,
este borde lo tengo que comenzar desde el cuello. Bueno, entonces me voy a colocar acá en la esquina. Vamos a sacar la hebra, voy a hacer una cadena y voy a empezar a tejer puntos bajos. Acuérdense que tenemos que ir levantando puntos bajos. En este caso tenemos que tener en cuenta que tenemos que levantar la misma cantidad de puntos bajos que hayamos levantado en la otra delantera. Bueno, de esta forma vamos a seguir tejiendo hasta llegar hasta la punta. Terminé de tejer la primera fila, ahora vamos a tejer la fila número 2. Y en la fila 2 vamos a hacer los ojales. Pero antes de hacer los ojales, primero vamos a ver cuántos botones vamos a poner. En este caso podríamos poner entre 4 a 5 botones. Acá yo tengo botones y nosotros lo que vamos a hacer primero es ubicar los botones para ver cómo nos quedaría mejor. Si ponemos 4 o 5, entonces vemos cómo nos queda. Por ejemplo, aquí yo puse 5 botones que me quedarían a lo largo de todo el borde. Si no me gustan los 5 botones, entonces veo si con 4 me quedaría bien. Bueno, ustedes pueden elegir, es decir, el gusto de cada uno, si les gusta que haya más botones o menos botones, bueno, eso depende de cada uno. En mi caso voy a poner 5 botones y después el segundo paso es saber cada cuántos, o mejor dicho, cada cuántos puntos bajos yo voy a tejer un ojal. Entonces, eso después ustedes van a tener que contar todos los puntos bajos que tengan de base y de acuerdo a eso van a ir dibujando o cada cuántos puntos yo voy a hacer un ojal. Bueno, yo les voy a hacer ahora la muestra para que ustedes se den cuenta de lo que acabo de hablar. Bueno, vamos a empezar. Acuérdense que vamos a hacer el ojal y en esta fila 2 vamos a tejer en punto media vareta. Bueno, yo voy a comenzar primero haciendo 2 cadenas para levantar la labor y al comienzo voy a tejer 2 media varetas. Voy a tejer 1 y 2 media varetas. Ahora, vamos a tejer el ojal. En este caso el ojal lo vamos a hacer con una cadena, vamos a dejar un espacio libre y en el siguiente empiezo a tejer nuevamente media varetas. Yo voy a tejer otra media vareta y voy a explicar lo siguiente. Acá lo que tenemos que comprobar es si el botón pasa por el ojal. Vamos a hacer la prueba con este botón. Voy a ver si pasa. Van a ver que cuesta un poquito, pero pasa. Entonces el ojal estaría bien. Ahora, si yo pongo otro botón, voy a buscar aquí un botón más grande, porque puede pasar a veces que trabajamos con botones grandes, entonces van a ver que no pasa. En este caso, si no pasa, vamos a hacer el ojal de la siguiente manera. Voy a volver a desarmar todo hasta la cadena y van a ver que lo que voy a tener ahora son las 2 media varetas. Ahora, para hacer el ojal lo vamos a hacer con 2 cadenas. Voy a trabajar 1, 2 cadenas y voy a dejar 2 espacios libres. Voy a contar 1, 2 y recién en el tercer espacio vamos a volver a trabajar media varetas. Bueno, de esta forma van a ver que hice el ojal. Ahora voy a probar si pasa. Van a ver que pasa bien. Entonces, en este caso, si trabajo con un botón grande, voy a hacer 2 cadenas y dejo 2 espacios para hacer el ojal. Bueno, en mi caso voy a trabajar con botones más chiquitos, entonces lo voy a hacer con una cadena. Ahora, bueno, vamos a hacer entonces el ojal. Voy a hacer una cadena, voy a dejar un espacio libre y ahora voy a empezar a tejer media varetas. En mi caso, en las cuentas que yo hice, voy a comenzar primero tejiendo 11 media varetas. Entonces ya tejí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 media varetas. Ahora voy a trabajar un ojal. Voy a hacer una cadena, voy a dejar un espacio libre y en el siguiente voy a volver a trabajar media varetas.
Bueno, acá les voy a comentar algo. Van a ver que nosotros no vamos a tener una cantidad justa de puntos bajos, entonces las media varetas que deje entre un ojal y ojal generalmente a veces no van a ser justas. Entonces, como no va a ser justa, voy a tratar de que la mayor cantidad de ellas sea lo más justo posible. Bueno, yo tejí aquí 11 media varetas y ojal. Ahora, en este caso, a partir de aquí, porque me sobra un punto, aquí tejí 11. Ahora, a partir de aquí voy a empezar a tejer 10 media varetas, un ojal, 10 media varetas, un ojal. Solamente me sobraba un punto, así que ese punto lo puse en este lugar, que va a ser en realidad la parte baja del borde, que sería esta parte. Bueno, entonces ahora voy a tejer 10 media varetas, un ojal. Ya tejimos 1, 2, ahora 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 media varetas. Ahora hago una cadena, dejo un espacio libre y en el siguiente empiezo a tejer las media varetas. Volvemos a tejer 10 media varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 media varetas. Vuelvo a tejer un ojal. Tejo una cadena, dejo un espacio libre y en el siguiente vuelvo a tejer media varetas. Voy a volver a tejer 10 media varetas. Hice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 media varetas. Ahora vamos a hacer un ojal. Voy a hacer una cadena, voy a dejar un espacio libre y en el siguiente vuelvo a tejer una media vareta y voy a hacer al finalizar, van a ver que hago 2 media varetas. Y de esta forma terminamos de tejer la fila número 2. Ahora vamos a dar vuelta el tejido y vamos a tejer la fila número 3. Voy a comenzar haciendo 2 cadenas para levantar la labor y vamos a tejer al comienzo solamente una media vareta. Ahora voy a empezar a tejer sobre la cadena. En este caso voy a hacer una media vareta sobre la cadena y vamos a tejer ahora media vareta sobre las media varetas de la fila anterior. Bueno, vamos a seguir entonces tejiendo sobre las media varetas. Llegamos nuevamente al ojal y donde tenemos la cadena siempre vamos a hacer una media vareta. Entonces, sobre la cadena tejo una media vareta. En el caso que tengamos 2 cadenas, acuérdense que en ese lugar tenemos que hacer 2 media varetas. Bueno, ahora volvemos a tejer media vareta sobre las media varetas de la fila anterior. Llegamos nuevamente a la cadena y aquí volvemos nuevamente a tejer sobre la cadena una media vareta. Recuerden, si hicimos 2 cadenas, 2 media varetas. Y ahora continuamos tejiendo media varetas sobre las media varetas de la fila anterior. Bueno, de esta forma vamos a ir tejiendo y vamos a tejer hasta llegar al final, recordando siempre que en las cadenas o sobre las cadenas vamos a tejer una media vareta. Llegamos al final de la fila, ahora voy a tejer una cadena y vamos a cortar la hebra. Vamos a estirar y después perdemos la hebra. Y bueno, de esta forma terminamos de tejer el borde de la delantera izquierda.
Ahora vamos a tejer la manga del saquito. Van a ver que ya tejí una manguita. Ahora vamos a hacer la otra manguita. Vamos a comenzar tejiendo por esta parte. Aquí, si se acuerdan, teníamos las 3 cadenas que nos servían para unir la parte de la espalda con la delantera. Entonces, en este lugar vamos a comenzar. Voy a acercar un poco más la cámara para que se vea mejor. Bueno, aquí estamos. Entonces, en este lugar donde tenemos las 3 cadenas, voy a comenzar por la cadena del medio, es decir, la segunda cadena, que sería esta. Ahí vamos a introducir la aguja y vamos a sacar la hebra. Como verán, la manguita está tejido todo en punto vareta. Bueno, sacamos la hebra y vamos a hacer 2 cadenas, 1 y 2. Y vamos a levantar en esta parte varetas. En total, desde acá hasta acá voy a levantar 9 varetas. Al comienzo voy a levantar 5 y al terminar la fila 4 varetas. Bueno, la primera vareta la voy a hacer sobre el mismo lugar donde saqué las cadenas. Entonces hacemos 1, la segunda sobre la cadena que sigue 2, en este lugar 3, sobre la vareta 4 y en este lugar 5 varetas. Y ahora continúo tejiendo varetas sobre las varetas de la fila anterior. Bueno, ahora vamos a seguir tejiendo entonces varetas sobre las varetas de la fila anterior y vamos a tejer hasta llegar a la última vareta de la fila anterior. Es decir, que voy a tejer hasta este lugar. Cuando terminemos vamos a volver nuevamente. Terminamos de tejer varetas sobre las varetas de la fila anterior. Ahora vamos a tejer esta parte. Aquí vamos a levantar 4 varetas. Vamos a levantar una en este espacio, la segunda sobre la vareta, la tercera en este lugar y la cuarta vareta sobre la cadena. Y ahora cerramos la fila con un punto deslizado sobre la primera vareta del comienzo de la fila. Y de esta forma terminamos de hacer la primera fila de la manga. Y de esta forma nos va a ir quedando. Bueno, antes de continuar con las demás filas de varetas, les voy a mostrar acá la manga. Van a ver que si ustedes quieren, vamos a ir trabajando filas con disminuciones para que la manguita cada vez que vaya siendo más larga se vaya haciendo más angosta. En mi caso yo hice solamente 4 filas de disminuciones y si ustedes quieren que sea más angosta pueden hacer más filas. Bueno, entonces ahora en la fila 2 voy a trabajar una fila con disminución. Las disminuciones las voy a hacer al comenzar la fila y al terminar la fila. Solamente por fila voy a hacer 2 disminuciones. Voy a empezar haciendo primero 2 cadenas para levantar la labor y acuérdense que estas 2 cadenas solo las utilizo para levantar la labor, por lo tanto mi primera vareta siempre la voy a tejer sobre la primera vareta de la fila anterior. Ahora voy a trabajar otra vareta en la vareta que sigue y ahora voy a hacer una disminución. Acuérdense que disminuir es transformar 2 varetas en una sola. Entonces, trabajamos la primera vareta, dejamos en suspenso, ahora hacemos la segunda vareta. Tomamos una lazada, introducimos la aguja en la vareta que sigue y sacamos la lazada. Van a ver que me quedan 3 puntos y tenemos las 2 varetas incompletas. Ahora tomo una lazada y cierro todo junto. De esta forma hice una disminución. Cualquier cosa para hacer disminuciones, si no lo saben hacer, pueden ver mis videos anteriores donde tengo cómo disminuir en punto vareta. Bueno, ahora vamos a continuar tejiendo todo en punto vareta, como lo hicimos en la fila anterior. Y vamos a tejer hasta llegar al final de la fila, pero nos vamos a detener en este lugar. Vamos a dejar entre 4 varetas libres, es decir, hasta aquí tejo, y aquí vamos a volver a hacer otra disminución. Estamos llegando al final de la fila, van a ver que me quedan 4 puntos por tejer. Aquí voy a hacer primero una disminución. Entonces, hacemos la primera vareta sobre el punto que sigue, de esta forma, y la dejamos en suspenso.
Ahora tomamos una lazada y hacemos la segunda vareta en el punto que sigue. Van a ver que de esta forma tengo 3 puntos y tengo las 2 varetas en suspenso. Ahora tomo una lazada y cierro todos los puntos juntos. Y ahora continuamos tejiendo varetas sobre las varetas de la fila anterior. En este caso tengo que tejer solamente 2 varetas porque ya estoy llegando al final. Bueno, llegamos al final, ahora cerramos la fila con un punto deslizado sobre la primera vareta del comienzo de la fila. Bueno, de esta forma hicimos una fila con disminuciones. Ahora voy a trabajar una fila normal de varetas. Hago 2 cadenas y ahora acuérdense la primera vareta siempre sobre la primera vareta de la fila anterior. Y ahora empiezo a tejer todo en punto vareta hasta llegar al final de la fila. Estamos llegando al final del tejido. Ahora vamos a cerrar esta fila con un punto deslizado sobre la primera vareta del comienzo de la fila. Y de esta forma tejimos otra fila más con varetas y a partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque vamos a ir tejiendo de esta forma, haciendo filas de varetas. Bueno, aquí en cuanto a las filas con disminución, nosotros podemos ir intercalando cada 2 filas de varetas, tejer una fila de disminución. Nuevamente, 2 filas de varetas y nuevamente una fila con disminuciones y así sucesivamente. Si ustedes, por ejemplo, en este caso en la manguita que yo hice un total de 4 filas con disminuciones. Si ustedes quieren que les quede un poquito más chiquitita la manguita o más angosta, entonces yo creo que con 5 a 6 filas de disminuciones va a estar bien. Pero siempre acuérdense que vamos intercalando una fila de varetas y otra fila con disminución. Una fila de varetas, una fila con disminución. Tal cual lo veníamos haciendo acá. Acuérdense que primero hicimos la primera fila y en la segunda fila hicimos una fila con disminución. Después hicimos una fila de varetas y ahora podemos trabajar otra fila más de varetas y después una fila de disminución. Bueno, eso lo van a ir viendo ustedes. Bueno, de esta forma entonces vamos a ir tejiendo y vamos a tejer hasta tener, midiendo desde acá, aproximadamente entre 15 centímetros de largo. Cuando tengamos esa medida vamos a volver nuevamente. Terminamos de tejer los 15 centímetros de largo. Ahora vamos a trabajar el borde y lo vamos a hacer en punto bajo. Vamos a comenzar entonces tejiendo filas de punto bajo. Voy a hacer una cadena y ahora hacemos un punto bajo por cada vareta de la fila anterior. Si ustedes quieren que en esta parte les quede el borde más angostito, entonces pueden hacer disminuciones. Pero en mi caso, directamente voy a tejer todo en punto bajo sin hacer disminuciones. De esta forma vamos a ir tejiendo hasta llegar al final de la fila. Llegamos al final de la fila. Ahora vamos a cerrar esta fila con un punto deslizado sobre el primer punto bajo del comienzo de la fila. Ahora vamos a seguir tejiendo más filas de punto bajo. Vamos a hacer una cadena y vamos a trabajar puntos bajos sobre los puntos bajos de la fila anterior. De esta forma. Y así tejemos hasta llegar al final de la fila. Estamos llegando al final de la fila. Ahora cerramos la fila con un punto deslizado sobre el primer punto bajo del comienzo de la fila. Y de esta forma vamos a seguir tejiendo más filas de punto bajo. En total vamos a tejer entre 3 a 5 filas de acuerdo al gusto de cada uno. Cuando tengamos esas filas vamos a volver nuevamente. Terminamos de tejer el borde. En total tejimos 3 filas de punto bajo. Ahora vamos a cortar la hebra. Vamos a estirar y la vamos a perder con una aguja lanera. Como siempre pasamos la hebra para el otro lado del tejido y por esta parte, que es el lado no visible del tejido, por ese lugar vamos a perder la hebra.
Ahora cortamos lo que sobra. Y de esta manera hicimos una manguita y así vamos a tejer la otra manga. Llegamos al final del tutorial, espero que te haya gustado. Si es así, dale un dedito para arriba, también puedes dejar tus comentarios y suscríbete al canal que vamos a estar publicando más videos tutoriales. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video.